Antes de reunirse con el expresidente Álvaro Uribe y otros promotores del no en el plebiscito, el mandatario Juan Manuel Santos había hecho un anuncio que generó inquietudes en algunos sectores, entre ellos a las FARC. Santos dijo que el cese al fuego bilateral y definitivo con esta guerrilla se extendía hasta el 31 de octubre. Aunque en la noche del 2 de octubre, después de aceptar el revés de la mayoría de colombianos que sufragaron en el plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que se mantenía el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC. 2 días después, hizo una aclaración. Asimismo, se decretó el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC hasta el 31 de octubre y yo espero que podamos avanzar en los acuerdos, en los diálogos, para que podamos concretar los arreglos y los acuerdos que nos permitan poner en marcha la solución a este conflicto. Fue un anuncio que generó confusión en varios sectores del país, incluso en el secretariado de las FARC. Así reaccionó alias Timochenko desde Cuba. Juan Manuel Santos anuncia que el cese al fuego con las FARC va hasta el 31 de octubre. De ahí para adelante continúa la guerra. Pastor Alape también reaccionó, incluso dando órdenes a los miembros de las FARC en Colombia. Todas nuestras unidades deben empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones. El mandatario de los colombianos dio este anuncio luego de celebrar las reuniones que posteriormente sostendría con los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, entre otras figuras políticas que apoyaron el no en el plebiscito. Advirtió que no se puede prolongar los diálogos por mucho tiempo. No podemos prolongar este proceso y este diálogo por mucho tiempo porque estamos en una zona gris, en una especie de limbo que es muy peligroso y muy riesgoso y que puede echar al traste todo el proceso. La razón de fijar una fecha de vencimiento para el cese bilateral y definitivo es que este fue decretado por el gobierno solo hasta el plebiscito. Sin embargo, no significa que no pueda ser prolongado las veces que sea necesario. Así lo explicó el ministro de Defensa. Aquí no hay nada distinto a una necesidad jurídica de tener un paraguas que le permita a la fuerza pública mantener el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. No es necesario para mantener la presencia de Naciones Unidas como verificadora y monitora de los acontecimientos relacionados con el cese al fuego. Sin embargo, el tema no dejó del todo tranquilos a los miembros de la oposición, que incluso creen que el anuncio del presidente Santos es una medida de presión. Y el presidente Santos creo que se equivoca al fijarle límites al cese bilateral, porque lo que hay que hacer es generarle confianza a las FARC. El discurso del domingo fue perfecto, donde dijo, mantengo el cese bilateral permanente, y después ya se echó para atrás generando desconfianza en los comandantes de la FARC, pero sobre todo en la base. De acuerdo con la explicación del gobierno colombiano, en los acuerdos se planteó que el cese al fuego bilateral y definitivo estaría acompañado de la misión de verificación de la ONU, por lo que el resultado de este domingo dejó dicha comisión internacional sin mandato. Con el anuncio del presidente Juan Manuel Santos, los verificadores de la ONU estarían por ahora hasta el 31 de octubre. En Bogotá, Colombia, Andrés Pastrana, expresidente, quiero preguntarle por estas inquietudes que generó el ponerle una fecha límite al cese bilateral al fuego, al cese de hostilidades. ¿Cree usted que Santos estaba buscando presionar un poco a la oposición con un anuncio como este? ¿Qué le dijo el presidente en la conversación que tuvo con usted? No creo que era para presionar a la oposición. En este caso sería más para presionar a las FARC y por eso la reacción de Timochenko. Aquí hay ya lo dijo el ministro de Defensa, Jason, aquí hay un tema legal fácil de resolver, se puede ampliar cuantas veces sea necesario ese cese del fuego y de hostilidades. Y ya hemos tenido experiencias, recuerda usted en el Caguán que yo le ponía por lo general 90 días a la FARC y que se iban prorrogando la zona de distensión para evitar primero que se concentraran y segundo buscar que avanzaran. Entonces yo no le veo ningún problema legal, el presidente tiene esas facultades y se puede hacer. Aquí lo difícil y lo complicado era lo que decía también el ministro y por eso yo he reiterado que la presencia de la comunidad internacional es muy interesante.
La FARC tomó la decisión de empezar a desplazar parte de sus guerrilleros a estas zonas de distensión o zonas de concentración, como queramos llamarlas. Pero, ¿quién va a vigilar de esos guerrilleros? El ejército. Vamos a tener un mecanismo, buscar un mecanismo de cómo vamos a mantener a esos guerrilleros que ya están concentrados. ¿Y quién va a verificar efectivamente el cese al fuego de hostilidades? Pues va a ser las Naciones Unidas, y por eso yo reitero que es fundamental la presencia de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas en este proceso. Es decir, que se mantengan las zonas de concentración y empiece a haber este desplazamiento de los guerrilleros a los diferentes campamentos, a las zonas de normalización, y empiecen a entregar armas de una vez. No. Ya se habían desplazado antes del plebiscito. Esa es la preocupación, según entiendo, de Pastor Alape, que ya hay guerrilleros desplazados, ya hay guerrilleros que se habían concentrado. Por eso, ¿quién debe protegerlos? Las fuerzas militares. ¿Quién debe verificar? Las Naciones Unidas. ¿Y las Naciones Unidas, usted cree que dentro de este marco podrían dejar a sus delegados durante un tiempo indefinido? Yo creo que sí. Por eso yo digo, Jason, que es importante que la comunidad internacional entienda lo que pasó en Colombia y que entiendan que hoy el país estamos unidos, 99% de los colombianos, para buscar una solución política negociada, llegar verdaderamente a un acuerdo para una paz duradera y estable en nuestro país. Y por eso la presencia de la comunidad internacional es tan importante en este momento. Si hay voluntad, como esperamos, como nos lo dijo la FARC en la campaña electoral del plebiscito, que ellos no volvieran a la guerra, es importante generar esta confianza también a la FARC para que estén tranquilos frente a la seguridad de sus hombres. Ahora, si se deben activar o dejar activas estas zonas de concentración, entonces, expresidente, parte de lo que sí se acordó en La Habana no se botaría a la basura, ya sobre esto se trabajaría un nuevo acuerdo. Pero no solamente esto, Jason, por eso digo yo, hay que construir sobre lo construido. El Acuerdo de La Habana tiene cosas buenas, tiene cosas malas que criticamos y cosas que hay que corregir. Sobre esa base, yo creo que el documento base en este momento de consulta, tampoco vamos a botar a la basura lo que ya se había avanzado y que sea bueno para el país. Eso, por ejemplo, el cese al fuego de hostilidades fue bien hecho, ha sido importante, mantengámoslo. Hay cosas que hay que corregir, corrijamos. Y hay cosas que hay que cambiar, vamos a cambiarlas. Las FARC reiteraron su respaldo a lo consignado en el acuerdo alcanzado con el gobierno colombiano. Tenemos un acuerdo firmado, un país hastiado de guerra, un planeta que nos apoya y estimula. La paz vencerá. El sentido común dicta que lo mejor es dejar de matarnos. Nadie puede pretender sabotear el acuerdo para que siga la guerra. Iván Márquez dijo que en el país hay incertidumbre y rechazó los acercamientos entre la oposición y el gobierno en la nueva etapa de diálogo. El país atraviesa una zona gris riesgosa, un limbo peligroso, pero estará peor si ponemos la paz en manos de Uribe y de Pastrana. Poco después de conocer la nueva fecha límite del cese del fuego, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, ya había cuestionado la decisión del presidente. Juan Manuel Santos anuncia que el cese al fuego con las FARC va hasta 31 de octubre. De ahí para adelante, ¿continúa la guerra? Ahora, las FARC han dicho que los efectos jurídicos del acuerdo son vigentes porque los respalda la comunidad internacional y se han mostrado reticentes a que se le meta la mano a los acuerdos. ¿Cómo solucionar este dilema? A ver, Jason, el acuerdo hoy no existe. ¿Por qué? Porque en el propio acuerdo, el presidente Santos y la FARC tomaron la decisión de refrendarlo. No era obligación del presidente, pero la FARC dijo y el presidente Santos que iban a refrendarlos. Esto ha sido, y un poco lo va a hacer un poco de historia, la constante de las FARC. Cuando yo me reúno por primera vez con Tiro Fijo, esa era una de sus preocupaciones. Presidente Pastrana, si yo hago la paz con usted, ¿cómo refrendamos este acuerdo? Eso sucedió también hasta el acuerdo de los notables. Cuando hicimos en mi gobierno el acuerdo de los notables entre la FARC y el gobierno colombiano, la FARC dijo, tenemos que buscar un mecanismo de refrendación. Cuando se inició este proceso de paz en Oslo, el punto 6 dice que hay que buscar un mecanismo de refrendación. Y el acuerdo 6.6 del Acuerdo de La Habana
el punto 66, página 192, dice que para zanjar las diferencias sobre la refrendación, ¿por qué dice que zanjar las diferencias? Porque el presidente Santos proponía o referendo o plebiscito, y la FARC constituyente. Ellos se comprometieron a una refrendación popular, la cual iba a ser determinada por la Corte Constitucional. Y se tomó la decisión que fuera un plebiscito. Entonces, quienes impulsaron de verdad el tema de refrendación fue la FARC, no solamente el presidente Santos, porque ha sido su preocupación. ¿Y qué pasó? ¿Qué perdieron? Entonces tienen que entender que ese acuerdo no está vigente, porque nunca nació a la vida jurídica. Es un requisito sine qua non. Hay juristas que dicen que es ad referendum, que entraba el acuerdo. Yo digo que fue ad plebiscitum, y como perdieron el plebiscito, pues lógicamente no entra el acuerdo, pero tampoco entra a marchar y a funcionar el acto legislativo que era para complementar o para implementar ese acuerdo si ganaba el plebiscito el sí. ¿Y cómo se le explica, expresidente Pastrana, por ejemplo, a Timochenko y al secretariado, que las condiciones son otras? Se las pregunto porque habrá que decirle, por ejemplo, no va a haber elegibilidad política para responsables de crímenes de lesa humanidad. Van a tener que pagar cárcel, por dar un ejemplo. No va a haber curules a dedo en el Congreso, se las tendrán que ganar. Porque estas son las preocupaciones que ha planteado la oposición. ¿Cómo les van a hacer entender eso? A ver, hay cosas que se pueden solucionar. Yo estoy seguro que la FARC no solo tiene los líderes de la FARC para entrar a participar en la vida política. Yo creo que hay muchos miembros o que creen en la FARC que pueden entrar a ocupar curules del Congreso, no aquellos que están acusados de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Ese es un punto que se puede manejar. Segundo, en el tema de la elegibilidad, ya ellos fueron a unas elecciones. Las primeras elecciones que perdieron las FARC fueron las del domingo, porque hoy, reitero, son un partido político. Si se van a someter a las reglas del juego, tienen que someterse a las reglas del juego. Y ellos sabían que el domingo podían ganar o que podían perder. Pero como digo yo, ellos están jugando hoy con el cara gano yo y con el sello pierde usted. No, esto no puede ser, porque si no nos estarían engañando a los colombianos. Y ellos mismos los dijeron, si gana el no, no volvemos a la guerra. Por lo tanto, sabían que podían perder. Y si gana el sí, están todos los mecanismos para implementar el acuerdo. Resulta que ganó el no. Tienen que respetar esta decisión. Esas son las reglas de la democracia. En la democracia se gana y se pierde. Y segundo, sobre todos estos temas vamos a ser muy imaginativos. Todo, yo reitero, Jason, yo creo que el pueblo colombiano el domingo dijo, queremos un acuerdo dentro de la Constitución y de la ley, que el país se encauce de nuevo en la constitucionalidad. Y estamos seguros, reitero, ellos saben qué queremos nosotros y nosotros sabemos qué quieren ellos. Así que vamos a buscar caminos que nos permitan llegar todos al mismo sitio que es la paz en Colombia. Pues tengo que hacer una nueva pausa en el programa. Ya continúo con las conclusiones con el expresidente Pastrana. Los estoy invitando a ustedes, a nuestros televidentes, a que sigan escribiéndonos en redes sociales. ¿Qué propone usted para lograr un consenso que permita alcanzar un acuerdo de paz que congregue a la totalidad de los colombianos? Opinen a través de la cuenta de Twitter de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en pantalla. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.